Estamos tan agradecidos al Señor, hermanos, por una mañana más que Él nos permite estar congregados en su nombre, estar congregados para Él y alabarle, alabar a nuestro Dios, alabar a nuestro Señor. Gracias, Señor, gracias por el privilegio de poder bendecir tu nombre. Y en esta mañana que el Señor, ¿verdad?, nos guíe en su palabra y Él mismo nos enseñe, nos dé entendimiento, nos llame más a Él. Su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y por eso es que cada vez que nos congregamos queremos abrir el corazón y que el Señor nos hable conforme a lo que Él tiene para cada uno de nosotros, conociendo nuestras necesidades, conociendo, ¿verdad?, la obra que Él hace en nuestras vidas hoy, en este tiempo. Queremos comenzar en esta mañana en Juan 13, en el verso 12. Juan 13, en el verso 12. Y un poco queremos ver cómo nosotros tenemos pisadas que seguir, ejemplos que imitar. Hoy día, ¿verdad?, se dan muchos ejemplos, muchos superhéroes, pero qué importante es que el ejemplo esencial para nuestras vidas es Cristo y aquellos que han seguido sus pisadas, aquellos que continúan sus pisadas, y nosotros también continuamos en pos de eso. Ese es, ¿verdad?, nuestro ejemplo a seguir. Y en Juan 13, del 12 al 15, aquí está lo que Jesús mismo dijo después del lavamiento de los pies. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho. Qué lindo. Eso es lo lindo de Cristo. Él escogió sus discípulos. Él caminó con esos discípulos. Les enseñó. No solo escuchaban todas las enseñanzas que él daba a las multitudes. Específicamente, él tuvo muchas enseñanzas con los discípulos, con aquellos que caminaron con él, estuvieron en todas sus pruebas. Y él les dijo: ejemplo os he dado. Yo lo he hecho con ustedes y ustedes también lo van a hacer. Lo iban a hacer con aquellos que iban a venir, ¿verdad? Ahora, en Lucas 22, 24. En Lucas 22, 24. También está aquí cuando los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor entre ellos. Y Jesús les dijo en el verso 25, vamos a leer del 25 al 27. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ejemplo os he dado. ¿No? Y qué lindo, porque el Señor siempre marcó la diferencia entre el mundo
y el caminar en él, el mundo y el seguir en él. No, en el mundo es verdad, el mayor es el que manda, es el que se sienta a la mesa, pero en Cristo dice que el mayor entre vosotros sea como el más joven, el mayor. ¿Cómo es el más joven? El más joven es quizás al que le dan diferentes encargos, que vaya, que muchas veces hace aún de mandadero, ¿verdad? Ese es el más joven. Y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, el que se sienta a la mesa a ser servido, supuestamente es el mayor, pero él estaba entre ellos como el que servía. Qué lindo, hermano, verdaderamente que el Señor es precioso porque nos enseña y lo ha dejado registrado para que en Cristo Jesús, en la mente que es en Cristo Jesús, nosotros sepamos cuál es el lugar del que sirve, cuál es el lugar del que está colaborando con el Señor. Es igual que en Marcos 10:45, no vamos a ir a él, pero él declaró que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El vino realmente no sirvió, fue aquel que, verdad, atendió, fue el que dio, el que regó su bendita palabra, pero verdaderamente la derramó hasta el fin por el rescate de muchos. Y cuando nosotros leemos estos versos, sabemos que hay un ejemplo a seguir. Y una de las cosas lindas que aprendemos de los apóstoles fue que ellos continuaron esas pisadas del maestro. Ellos siguieron, ¿verdad? El Señor nos ha dejado registrado eso para nosotros también continuar las pisadas que Él comenzó hasta el fin. Participamos de lo que Él hizo acá, participamos de su gloria allá y participaremos al final de lo completo, pero Él nos ha dejado pisadas que seguir. Y qué importante, porque nuestra mente necesita seguir siendo transformada. En Primera de Corintios 11:1 ya está aquí el apóstol Pablo. Ya está aquí Pablo. Y él dijo en Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, verdaderamente que cuando ya el Señor lo tocó y él se convirtió y empezó a predicar a Cristo empezó a dar a conocer la cruz, a Cristo crucificado, sus glorias. Él verdaderamente que siguió las pisadas de Jesús, siguió así como el Señor se entregó a lo que era la voluntad del Padre y se entregó a lo que era la voluntad del Padre hasta el fin. Lo vemos también así al apóstol Pablo. El Señor le permitió sembrar muchas iglesias, pero él llamaba a imitarlo a él porque él a su vez a quien estaba imitando era a Cristo. Ese fue su modelo, ese fue su ejemplo. Y vemos que en el caso de Pablo, que el Señor le permitió sembrar tantas iglesias entre los gentiles, es en Segunda de Corintios donde él da a conocer mucho, ¿verdad? De sus pensamientos, de sus sentimientos. No le fue fácil la vida, no le fue fácil en el ministerio. Muchos en las iglesias lo amaban, pero también tuvo, ¿verdad? Aquellos que se levantaron contra él, que lo desafiaron, que lo desprestigiaron, que lo tuvieron en poco, aún hasta llegar a decir que él no era apóstol. Pero vemos que Pablo
fue hasta el fin de su vida por ver a Cristo en esos creyentes, en esos corazones, que Cristo se levantara en esos corazones. Y yo quisiera ver con ustedes, hermanos, en esta mañana, quizás, no sé si llamarlos aspectos o características, pero son en la vida de Pablo, se pudo ver esto en ese servicio que Dios le permitió tener a él, en ese ministerio apostólico, porque él no conoció a Jesús, pero es llamado apóstol porque lo vio, tuvo ese encuentro con él y es declarado apóstol por el mismo Señor. Así que quisiera ver tres aspectos de él. Y el primero está como él se dio, cómo él se entregó sin ningún tipo de reserva ni de reparo, ¿verdad? En segunda de Corintios 6, aquí le está hablando a los corintios y Pablo amó a estos hermanos y estos hermanos también lo amaban a él, pero habían quienes se levantaron contra él, ¿verdad? Y en el capítulo 6, verso 1 dice, así pues nosotros, está hablando acerca de él y los que con él estaban. Esto es muy importante y esto vemos en la vida de Pablo, ¿no? Me gustó mucho cuando revisaba sus cartas y siempre vemos que él en las cartas pone yo, apóstol, con el hermano Timoteo, con Silvano, siempre era él y los que él estaban, realmente el Señor obrando a través de su cuerpo, ¿no? Y dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Él empieza aquí, ¿verdad? Llamando a los corintios, exhortándolos, ellos como colaboradores del Señor, como colaboradores. Si recordamos en el capítulo anterior, en el 5, ellos se está hablando de los embajadores de Cristo, de ser embajadores en nombre del Señor, de ser, ¿verdad? Los que llevamos ese ministerio de la reconciliación. Y aquí él está hablando a los corintios como colaboradores del Señor. Él trae una exhortación a que no recibieran la gracia de Dios en vano, sino que la aprovecharan para su salvación, la aprovecharan para su caminar en ellos. Los mismos colaboradores del Señor, Pablo y los que con él estaban colaborando en la obra de Dios. Esta carta de Corintios fue escrita casi un año después de la primera y él, aquí sí no sé dónde estaba porque anteriormente estaba en Éfeso, pero aquí no sé dónde está, pero está escribiéndoles y exhortándoles a que tomaran esa gracia de Dios para ellos. Esa misma gracia que era la que lo sostenía a él y a los que colaboraban con él. En el verso 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Qué lindo. Él, amados hermanos, se presenta y los exhorta a tomar la gracia de Dios, porque todo lo que él hacía y todos los que estaban con él trataban
en todas sus maneras de no poner tropiezo a nadie en la iglesia del Señor. Fíjese qué importante, amados hermanos. Muchas veces nosotros poder apreciar esto cuando estamos recibiendo la palabra, como aquellos que traen la palabra dan todo para no ser tropiezo a nadie en la iglesia del Señor. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia nosotros reconocer cuando esos corazones de Dios están dando? Y también cuando el Señor nos permite nosotros colaborar, lo mismo. Tratar en todas las maneras de no ser tropiezo a nadie en la iglesia del Señor. Y vemos acá la descripción del apóstol verdaderamente cómo habla, pero no está hablando solo de él, sino de aquellos también que estaban colaborando en la obra. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Es decir, amados hermanos, que se daban completamente en aquello que fuera doloroso pasar, en tribulaciones, en angustias, en necesidades, pero se daban también a ellos en amor. La longanimidad es extrema paciencia, extenderte con lo más que tú puedas. Y ellos se daban de esta manera. Y es un ejemplo lindo y tan necesario para la iglesia hoy, para apreciar a los que traen verdad el evangelio y lo siembran en amor, y también para cuando el Señor nos permite a nosotros poder llevarlo y ser colaboradores del Señor, también saber que hay que darse con todo el ser, en todas las cosas que puede. Estos versos, amados hermanos, son las señales de un verdadero apostolado, ¿no? Hoy todo es tan fácil, hoy todo tiene que ser tan rimbombante, con anuncios, con cosas buenas. No tiene nada que ver con lo que la Escritura nos habla de esos verdaderos discípulos que caminaron con el Señor, que el mismo Señor los llamó sus apóstoles. Aquí tenemos a Pablo, que verdaderamente se dieron, se derramaron su vida por causa del evangelio, por causa de la iglesia del Señor. Y qué lindo, porque Pablo entonces se da completamente a los corintios, se abren completamente a ellos, pero los corintios no se abrieron con ellos. No tuvieron ellos esa recepción de parte de los corintios, y Pablo los está exhortando a hacerlo. Que ellos como colaboradores del Señor se habían dado completamente, y que ellos también necesitaban abrirse sin reservas completamente a aquellos que les estaban llevando el evangelio. Y vemos ahí en el verso 11, en 2 de Corintios 6, en el verso 11, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo estaba exhortando a los corintios. ¿Cuánto necesitamos eso en la iglesia hoy, amados hermanos? Que la palabra se dé con todo el ser de aquel que la da, con todo su corazón, que pueda expresar todo lo que él es, lo que él trae del evangelio con su misma vida, y que también los que recepcionan puedan responder. Estos versos, cuando los vemos en otra traducción, son muy preciosos de leer y también mucho más comprensibles. Dice
la traducción actual, lenguaje actual, el verso de segunda de Corintios 6:11 dice: queridos hermanos de la iglesia de Corinto, les hemos hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto. Qué lindo. Es decir, que ellos se habían abierto completamente y habían abierto su ser a esos creyentes, pero no veían esa recepción de parte de ellos. Voy a leer otra traducción, pero la voy a leer del verso 11 al 13 y es la traducción Dios habla hoy. Dice: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna clase de reservas. Son ustedes los que tienen reservas. Les ruego, por tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo lo he hecho con ustedes. Qué lindo, hermanos. Era de esa manera, ¿verdad? Que el apóstol se entregó a los hermanos con una franqueza, con una sinceridad, pero él, que era su padre espiritual, él los engendró en el evangelio, ¿verdad? Leíamos la vez pasada que podían tener 10,000 años, pero en Cristo solo tenían un padre porque él los había engendrado en el evangelio. Y ahora les está exhortando en esta segunda carta, mucho después, que abrieran su corazón también, que él se había dado sin ninguna reserva, que había usado de mucha franqueza con ellos, que había sido completamente sincero y que era una retribución, ¿verdad?, que esperaban tener de ellos. Y yo me ponía a pensar, hermanos, que cuánto necesitamos esto en la iglesia hoy. ¿Cuánto? Por una parte, poder recibir de los que abren y se entregan completamente a la obra de Cristo, amarlos también y responder, ¿verdad? Responder. Pablo les está diciendo, como a hijos les hablo, como a mis hijos, que así como yo he abierto y he puesto el corazón tan sincero, ustedes también lo hagan conmigo. Necesitaban responder. Esa es como una regla en la reciprocidad del amor. Igual cuando el Señor nos usa a nosotros como colaboradores, aprender de este ejemplo apostólico, porque ellos se dieron sin ninguna reserva, aprendieron a abrir sus corazones, a ser francos con ellos, la sinceridad iba por delante, pero que también, ¿verdad?, ellos pudieran abrirse. Muchas veces yo he pensado, hermanos, y de verdad lo comparto, que todo este asunto de la privacidad, de las cosas privadas, reservadas, muchas veces nos quitan y nos disminuyen las oportunidades de poder compartir más con la iglesia los pensamientos, los sentimientos en Cristo Jesús. Y que Dios nos dé esa gracia, que Dios nos dé esa gracia, porque lo necesitamos, ¿no? Con los hermanos en la iglesia, así como Pablo lo está describiendo, ¿verdad? Abrir el corazón, hacerse uno, participar de esa misma relación de amor, de sinceridad, de ser francos. Y cuánto más entre los que colaboramos con el Señor, cuánto más. Si eso es, ¿verdad? Entre todos los hermanos, cuánto más cuando somos consiervos en Cristo Jesús y colaboramos juntos con el Señor. Aquí mismo en 2 de Corintios 7, Pablo vuelve a mencionar en el verso 4, les vuelve a decir a los corintios, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación,
sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Realmente él se consoló mucho en esta carta con la venida de Tito y que le dijo que los corintios, muchos deseaban verlo, tenían ánimo de que él estuviera ahí, pero él habla aquí de la franqueza y vemos que ese fue un rasgo continuo en el servicio de Pablo, ¿no? Algo muy precioso para nosotros seguir y aprender. En segunda de Corintios 1:12, en la misma carta, segunda de Corintios 1:12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Había un testimonio en la conciencia del apóstol. Cuán importante es ese testimonio también en nuestras vidas. Un testimonio en la conciencia de sencillez y de sinceridad de Dios para conducirse, dice en el mundo, pero cuánto más con los hermanos. Sencillez y sinceridad de Dios. Y ahí mismo también en segunda de Corintios 2:17 vuelve a mencionarlo cuando está hablando de ese ministerio en el nuevo pacto de nosotros los creyentes. En el 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios. Qué lindo. De parte de Dios. Es decir, que hemos entendido que en el Señor tenemos que hacer todo transparentemente de parte de Dios, pero luego dice delante de Dios, porque cuando entonces nos ponemos a hacer algo, estamos realmente delante de Él, en el mismo sentido que cuando lo recibimos. No hay diferencia entre recibirlo y luego poder obrar. Y yo le ruego a Dios que pues nos enseñe a caminar en Él, así como la palabra nos enseña, así como estos hombres de Dios que siguieron los pasos de Cristo y derramaron su vida por Él hasta el martirio. Así ha quedado registrado para bendición nuestra, para nuestra enseñanza, para caminar también en esas pisadas. Y una cosa más, porque vemos, ¿verdad?, en Pablo esa completa y absoluta entrega sin reservas, en esa sinceridad, en esa franqueza, llamando a los corintios a hacer lo mismo con ellos que estaban colaborando con el Señor. Pero una cosa más que tuvo Pablo y fue hasta el fin, y fue el celo de Dios por esos creyentes en Cristo Jesús, el celo de que ellos se mantuvieran solo centrados en el Señor, caminando en Él. Y lo vamos a ver ahí en segunda de Corintios 11. En segunda de Corintios 11. ¿No? Y dice aquí, vamos a leerlo en el verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os celo con celo de Dios. Él tenía celo de Dios. En realidad, cuando nosotros pensamos los celos naturales son la cosa más destructiva
que puede haber en una persona, ¿verdad? Los celos naturales son egoístas, centrados en la persona, llevan a destrucción, pero el celo en Dios, Dios es celoso. Dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Dios es celoso con nosotros porque nos quiere para Él, pero el celo en Dios es para bien. El celo en Dios es para bendición, es para que la persona pueda permanecer, es para que ese corazón en Cristo pueda avanzar, pueda crecer, pueda continuar en Él hasta el fin. Y Pablo tenía celo de Dios por los corintios. Qué lindo, en realidad lo tenía por todos los hermanos, pero aquí les está expresando a ellos que él tenía celo de Dios. Y le explica por qué, porque los ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí nos trae la idea del desposorio, ¿verdad? Si nos acordamos, el desposorio era el tiempo para los judíos, eso ya era el matrimonio, pero aún no se había llegado a realizar la unión física del esposo con la esposa. Y era el tiempo en que estaban separados y también se probaba la pureza de la esposa, de la virgen, que iba a ser entregada al esposo. Así que el tiempo del desposorio para los judíos era un tiempo sumamente importante. Y aquí está Pablo diciéndoles que él los ha desposado con un esposo para llevarlos como una virgen pura. Así que él iba a tener un riguroso cuidado, ¿verdad? De esos hermanos, de que no se desviaran, de que ellos se mantuvieran centrados en el Señor. Ya el evangelio había sido expuesto ante ellos, ya el evangelio les había sido dado, Cristo había sido presentado y ese Cristo crucificado. Y los corintios necesitaban guardarse en él. Nosotros podemos recordar en esta parte al amigo del esposo, ¿verdad? Que como él se gozaba con la voz del esposo, pero el amigo del esposo tenía que tener cuidado de la esposa también, de la virgen que iba a ser presentada a él, tenía que ser presentada, tenía que ser guardada. Esa virgen era cuidada por la familia, por los amigos, era cuidada especialmente también por el padre de familia, tenía que presentar a su hija virgen, al esposo, y Pablo pone esta figura, ¿verdad? Yo os he desposado, yo os he presentado a Cristo y me voy a encargar de que hasta el final, hasta donde las fuerzas me den, hasta donde Jesús me guíe, me lo permite, ustedes puedan mantenerse como esa novia fiel al Señor, con el único esposo con quien yo os he desposado. Tengo celo de Dios por ustedes, celo de Dios de que se mantengan firmes en el Señor, de que se mantengan con la mira puesta solo en Él. Dice el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el temor de Pablo, que verdaderamente fueran desviados, que verdaderamente fueran sacados, asimismo como la serpiente tentó a Eva, que ellos sutilmente fueran desviados. ¿Y por qué decía esto? Lo vemos en el verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Pablo
tenía temor de que ellos se desviaran, porque ¿qué pasó, amados hermanos? Que una vez que él salió, ellos abrieron las puertas, ¿verdad? Y vinieron muchos otros predicadores, muchos grandes apóstoles, otros, pero trajeron otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. No era lo que les había sido dado, no era en lo que habían sido puestos en Cristo puro, no era lo que el evangelio les había presentado, pero bien lo toleraron, ¿verdad? Abrieron la puerta a muchos falsos apóstoles, dice la palabra, a obreros fraudulentos, entraron y sembraron lo que no era. Y Pablo les está diciendo, yo tengo celo de Dios por ustedes. Hasta el final os voy a exhortar. Hasta el final os voy a volver a lo que es lo verdadero. Y fíjese, hermanos, que la palabra es tan actual, ¿verdad? Porque hoy también muchas veces escuchamos de otro Jesús. No sé de dónde muchas veces sacan cosas, pero no es el Jesús de la palabra. El Hijo de Dios que caminó dando testimonio de su divinidad, de su calidad de siervo para dar su vida en rescate de muchos, del Hijo de Hombre. Es otro Jesús, ¿verdad? Otro Jesús que se queda solo en ayudar, en ser buen amigo. Ese no es el Jesús de la palabra. Jesús de la palabra es el Hijo de Dios que vino a dar su vida y testificó de quién era él como el Hijo de Dios mientras caminó. Traen otro evangelio. Fue lo mismo que Pablo dijo a los Gálatas, ¿verdad? Aún si yo mismo trajera otro evangelio del que ya os he presentado, sea anatema, sea maldito. Hoy se predican muchos evangelios, pero el evangelio es uno solo, que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Otro espíritu. Y los corintios todo lo toleraban, pero Pablo no los dejó. Él continuó, ¿verdad? Exhortándolos. De nuevo, él se mantuvo así como la palabra nos lo dice, ¿verdad? Quizás completando los sufrimientos que faltaban de Cristo por su iglesia, completando esos sufrimientos, quizás con esos de nuevo dolores de parto hasta que Cristo apareciera en los Corintios. Y ahí continuó y perseveró. Él realmente quiso que ellos se mantuvieran solo en Jesús, en la doctrina del evangelio, en la vida de él, que pudieran crecer, que pudieran avanzar. Y fíjense, hermanos, qué importante, porque los corintios aceptaban que todo eso entrara a la iglesia y no pudieron discernir, ¿verdad? Si estaban siendo guiados al engaño, si estaban viniendo verdaderamente falsos maestros, no lo pudieron discernir. Muchos se habían quedado niños, lo vimos en alguna oportunidad. Se quedaron niños, ¿verdad? Siguieron en las divisiones, en las separaciones, pero Pablo continuó con ese celo de que ellos se mantuvieran mirando al Señor, de que volvieran solo a Él, solo al evangelio verdadero, solo al Jesús de la palabra. Y quisiera terminar con ahí mismo en 2 de Corintios 12, del 14 al 15, no los dejó, hasta el final continuó. 12:14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
Así que con todo lo que había, él iba a volver ahí para buscar en ellos que vuelvan, ¿verdad? Que se realmente pudieran entender que habían sido desposados como una virgen pura con un solo esposo, con Cristo Jesús. Y que esa tenía que ser su mira, ese tenía que ser su caminar, ese tenía que ser su guardar, que el Señor produjera en ellos, ¿verdad? Que Cristo apareciera en esos corazones. Y Pablo está dispuesto hasta el final a gastarse él y gastar lo suyo. Y qué lindo, él no estaba buscando nada de ellos, sino realmente a ellos mismos en Cristo Jesús. Una de las grandes ofensas que tenían los corintios es que Pablo nunca aceptó que ellos le dieran, ¿verdad?, mantenimiento mientras les compartía, mientras estuvo con ellos. Y en cierta manera, Pablo sabía que ese era el encargo que le había dado el Señor. Eso era lo que lo había llamado. Y que además muchas de las personas que venían a compartir ahí lo hacían por precio, ¿verdad? Esa era una de las cosas de ese tiempo. Los grandes que predicaban y que hablaban venían por precio. Y él nunca aceptó eso, porque él tenía claro que en el caso de los corintios, lo aceptó de otras iglesias, ¿verdad? Los filipenses mandaron ofrenda para él, para sus necesidades, pero de los corintios, él quiso verdaderamente darles el evangelio de gracia, darles el evangelio porque Dios se lo encomendó y verdaderamente que no quería nada de ellos, los quería a ellos mismos para Cristo y hasta el final estuvo dispuesto a él mismo derramar su vida y dar todo lo de él para que ellos pudieran ser llevados a ese solo esposo precioso, único, y puestos los ojos en él y crecieran y avanzaran y caminaran en Cristo Jesús. Qué precioso. Yo le ruego a Dios que nos ministre todas estas aspectos de la vida del apóstol Pablo, en que él pudo abrir su corazón y dar a conocer el gran amor de él, ¿verdad? Por la obra del Señor, por la obra del Señor en su iglesia, por la obra del Señor en los corazones, que era Cristo mismo verdaderamente en él y a través de él, ¿no? Y que sea un ejemplo que siempre nos guía a nosotros a hacer lo mismo y a aprender de este testimonio tan precioso en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, amado Jesús. Te presentamos nuestras vidas, Señor, tal cual somos, como estamos, Señor, para que continúes, Padre eterno, tu obra gloriosa, llevándonos a ti, llevándonos a lo tuyo, Señor, poniéndonos solo a Cristo como la única mira en nuestra vida, como la única mira para nuestro corazón, para caminar en pos de ti todos los días, Señor. Anhelamos que tú continúes obrando, anhelamos que tú nos continúes transformando para ti, para tu gloria bendita. Gracias, Jesús. Gracias, tú eres nuestro tesoro, tú eres el tesoro de tu iglesia, tú eres el tesoro de nuestras vidas, en tu nombre precioso. Amén.